Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? El tiempo no es lineal. La descolonización es posible para quienes habitan mundos indígenas en los Andes y en el mundo, como un tapete tejido con hilos negros y blancos que se va tornando en grises ante el ojo que abarca la generalidad. Coexistimos en la pureza de cada punto de ese conjunto jaspeado. Hay una pensadora boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, quien se atreve a sostener que la conciencia de la entidad es una camisa de fuerza llena de contradicciones. Ha puesto empeño en escapar de esas cárceles, rebelándose contra el colonialismo intelectual. Comenta en entrevista el ejemplo de la chola multiculti, que ella misma encarna vendiendo crepas en idiomas aymara, francés o castellano, dependiendo del comprador. Nada en ella se diluye ni se mezcla. Desde el espacio, el tambo se dispone a aprender de sus alumnas y alumnos, invitándoles a coexistir. En la cuenta de los días, desde los años 80 del siglo XX, en los escritos de la socióloga, historiadora, teórica y activista boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, hay una crítica sistemática del eurocentrismo, del capitalismo y de la representación de lo subalterno y de lo indígena. En palabras de la académica Kira Nasher, Silvia Rivera Cusicanqui, al lado de sus pares María Lugones y Márgara Millán, amplían la academia decolonial, rastreando la manera como las relaciones coloniales de poder económico y racial fueron y siguen siendo profundamente machistas. El programa de esta noche está dedicado a conversar sobre la vida y la obra de la destacada intelectual boliviana y damos la bienvenida a nuestra invitada, a quien le pedimos se presente para nuestras audiencias. Sí, ¿qué tal? Yo soy la doctora Diana Roseli Pérez Gerardo, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos,
encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre la obra de Silvia Rivera Cusicanqui con la doctora Diana Rosselli Pérez Gerardo, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rosselli, ¿por qué es importante conocer la obra de Silvia Rivera Cusicanqui? Silvia Rivera se ha convertido en las últimas 2 décadas en un referente múltiple. Creo que eso también responde a la diversidad de intereses y sobre todo a su postura crítica alrededor de tantos temas, pero particularmente creo que su relevancia ha crecido todavía más en los últimos 10 años, 15 años, porque además de atender asuntos y temas sobre la etnicidad, sobre los pueblos indígenas bolivianos, también ha hecho unos cruces muy interesantes, tanto con la perspectiva de género como con la perspectiva de la colonialidad y con la crítica a varias de las estructuras de la dominación que se reproducen día a día y que al mismo tiempo también acompaña con una militancia política muy activa en diferentes ámbitos. Entonces, esta multiplicidad de intereses hace que pues, sea un referente para múltiples movimientos y que su producción académica haya entrado en contacto con varias de nuestras academias latinoamericanas y eso la pone en un foco muy importante pues para no solo para la docencia, la conformación crítica, sino también para la militancia política. Y creo que en ese cruce está gran parte de su valor y de su relevancia hoy en día. ¿Cuáles son los principales aportes al pensamiento latinoamericano contemporáneo en cuanto a la comprensión de los procesos de colonialismo y dominación? Aquí creo que vale la pena rescatar brevemente, aunque sea, la trayectoria de Silvia Rivera, porque si bien recientemente ella se ha enfocado a varios temas, insisto, sobre la tierra, sobre las interacciones, ¿no?, de los grupos indígenas, su militancia y su formación académica como socióloga en la UNSA de Bolivia la hizo transitar por varios espectros teóricos y espectros políticos. Entonces, una primera parte de su formación tiene que ver con las luchas del campesinado indígena, es decir, con el catarismo, que es una corriente ideológica política que fue muy importante desde los años 70, 80, todas las últimas 3 décadas del siglo XX, y eso la llevó a constituir varias categorías muy importantes, pensando, por ejemplo, en el encubrimiento del indígena por las categorías de campesinado y que eran reflejo de la Revolución Nacional Boliviana. Entonces, toda una beta va por ahí precisamente alrededor de los conceptos del campesinado, de la etnicidad, del indígena. Pero al mismo tiempo va a generar otro, y en una muy intensa y muy fructífera conversación y diálogo constante con la idea de la colonialidad, ¿no? Y también con varios, no quiero decir conflictos, pero sí algunas desavenencias claras con otros intelectuales latinoamericanos,
Silvia va a abrazar un poco, por un lado, la colonialidad, pero también sus ideas sobre el mestizaje. Cuando digo que recupera para el pensamiento latinoamericano, es que realmente pone en juego conceptos como el de colonialismo interno, ¿no?, del doctor González Casanova, pero también una crítica muy intensa a otros intelectuales latinoamericanos, pero con grandes vínculos con las academias norteamericanas, como Walter Miñolo, ella misma les dice los Miñolo y compañía, que han trabajado esta beta del colonialismo, pero que a Silvia le parecen particularmente despolitizados, enredados en su lenguaje y que al mismo tiempo reproducen lógicas de la colonialidad dentro de los ámbitos de la producción académica. Dicho toda esta trayectoria, y agradezco el espacio para hacer este breve recuento, pensaría que dentro de sus aportes más importantes están, sin duda, sus críticas al mestizaje. Por supuesto, el cruce de la colonialidad con algunas perspectivas de género, pero también con la constante insistencia en evitar las esencializaciones de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que en estos tres vectores y en el cruce de estos tres vectores es que sus aportes al pensamiento latinoamericano se van potenciando y multiplicando. Y si hubiera un último, creo, es su interdisciplinariedad. En general se puso de moda la interdisciplina, pero Silvia es una militante activa de la interdisciplina. Entonces, todo esto la hace tan completa que al mismo tiempo también abre muchísimos frentes y entonces eso hace que el diálogo con diferentes temas, disciplinas, academias, pues la conviertan en esto como la presentaba al inicio del programa, ¿no? Como esta referente del pensamiento latinoamericano actual. Celi, por lo que tú nos has comentado, Silvia Rivera ha sido una académica, una teórica, pero a la vez ha tenido una militancia social y política. ¿De qué manera una vertiente ha alimentado y enriquecido a la otra? Esa es la pregunta del millón que nos hacemos quienes participamos en la academia, pero que también tenemos, ¿no?, proyectos y participamos de proyectos sociales, de proyectos políticos y que no se nos ha olvidado la intención de transformar al mundo. Y creo que esto en Silvia es muy claro, ¿no? Ella misma se define y considera que la docencia y la formación de personas desde la academia y el cruce y nunca la desvinculación con los grupos sociales, con los colectivos, lo manifestó ella e incluso ella es una de sus creadoras más importantes al formar estos intelectuales indígenas que tuvieron una incidencia muy notable en todos los procesos de inicios de este siglo. Creo que, por un lado, una constante preparación teórica que no abandona, reflexiones de corte conceptual, de diálogos con filósofos europeos. De pronto, esto me interesa mucho remarcarlo, porque si bien está en constante diálogo con la producción académica e intelectual latinoamericana, tampoco abandona las discusiones, los conceptos y las escuelas teóricas de cuño europeo, aunque sea para ponerlas en diálogo, en algunos casos para criticarlos, pero en otras también para retomar, ¿no?, buena parte del bagaje. Por otro lado, este cruce y este diálogo, ella se definía como una vieja joven en un concepto aymara, porque precisamente decía cómo la docencia y el intercambio constante con los jóvenes en las universidades, pues nos permiten a todos, si no mantenernos jóvenes, por lo menos ir renovar, ¿verdad?, nuestros intereses, poner en cuestionamiento y en perspectiva con los nuevos desafíos. Y creo que eso lo ha hecho muy bien Silvia Rivera, generando varias generaciones de intelectuales. Y al mismo tiempo, estos intelectuales y su vínculo con la política la ha hecho también ser muy crítica de sus propios postulados. Y creo que eso es una de las cosas que más deben admirarnos de ella, que poca gente es tan valiente como para ser muy, muy crítica de los postulados de uno mismo. Y eso es algo que a Silvia de pronto hasta incluso va más veloz, ¿no? Cuando la academia o los grupos están
trabajando con sus conceptos, Silvia ya fue y regresó y dijo esto ya no funciona y pone desafíos, ¿no? Y en problemas incluso a quienes han seguido conceptos. Y creo que uno de esos es precisamente todo su trabajo sobre el catarismo, ¿no? Del que después se separa. Y también, por supuesto, pues sus vínculos con el movimiento y después con el gobierno que encabezó Evo Morales. Ya que has hablado sobre el catarismo, ¿qué destacarías sobre la participación de Silvia en este movimiento y también en el movimiento cocalero boliviano de los años 70 y 80? Cuando Silvia acompañó este movimiento del catarismo, creo que uno de sus aportes más importantes fue precisamente distinguir la triple dimensión de ese movimiento, ¿no? Como un movimiento cultural, político y sindical. Pero además, en esta necesidad imperante que ella detectó muy temprano de separar o, en la medida de lo posible, generar autonomía de estos movimientos populares y campesinos, de todo el clientelismo y las redes clientelares que se habían desarrollado a partir del Movimiento Nacional Revolucionario del MNR y la Revolución del 52. Esta posición que tenía, por un lado, de aceptar su posición catarista, pero con una ruptura muy importante, ¿no? Y es que el catarismo se reivindicaba en una de sus alas, se reivindicaba como un movimiento indígena, indianista incluso, y Silvia decía, pero yo soy mestiza y no me lo pueden reclamar. Y este quiebre identitario fue lo que va a conducir también a Silvia hacia una propia introspección de su identidad, ¿no? Es decir, cómo podría ser mestiza, castellano hablante y al mismo tiempo sentirse tan interpelada por la causa catarista, que por otro lado parecía que la excluía y que la negaba. Y creo que en este ir y venir, ¿no? Esto que tiene ella, además muy bien identificada de su relación con el catarismo, se va a repetir también con el movimiento de Evo Morales y los cocaleros, que en principio tiene varias desavenencias muy temprano, ¿no? Desde el proyecto, pero insistimos, ¿no? Un poco, y habrá que aprender de esa experiencia, porque los movimientos de izquierda, los gobiernos de izquierda, deben aprender y debemos aprender a aceptar y a incorporar la crítica desde la izquierda, porque creo que ahí es donde la ruptura, ¿no? Con el proyecto político de Evo Morales, pues parecía que la dejaba de lado antagónico y de un antagonismo insuperable. Pero más bien ahí creo que poco a poco se fueron empujando, se fueron separando los proyectos, y habría valido mucho la pena mantener y saber incorporar esta crítica al proyecto de Evo Morales. Evidentemente no solo la crítica de Silvia, pero creo que por ahí y en el caso específico de su militancia, no es la primera vez que rompe o que se separa, porque si bien no hay una ruptura radical, no es la primera vez que se separa de ciertos movimientos, ¿no? Algo también semejante le ha pasado con el feminismo, ¿no? Y los feminismos descoloniales, algunas corrientes del feminismo, que al mismo tiempo nos habla de ella, ¿no? De no casarse nunca así a muerte con ninguna tendencia ni política, ni teórica, ni filosófica, ni de ninguna índole. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre cuáles fueron las diferencias con este gobierno, el de Evo Morales, que al final la llevaron, digamos, a separarse del mismo? He de advertir antes de adentrarme un poquito más en esto, que yo siento personalmente, de pronto me pareció que las rupturas fueron escaladas más allá de lo que en principio fueron, por uno y por otro lado. Porque si bien hay un distanciamiento entre el proyecto, pues que sigue siendo capitalista, ¿no? Del gobierno de Evo Morales, que no puede separarse de proyectos que desde otro ángulo se pueden etiquetar perfectamente como proyectos neoliberales, extractivistas y con ciertas represiones, ¿no? A partir de eso creo que el contexto global mismo hace que los gobiernos progresistas tengan márgenes de acción, si no limitados, sí por lo menos bastante menos amplios de lo que desearíamos. Entonces, Silvia Rivera reclamó agriamente la explotación de la imagen, ¿no? De una imagen de gobierno indígena,
pero que no respondía a las reivindicaciones históricas de los movimientos indígenas. Particularmente, insisto, en los proyectos económicos extractivistas, por ejemplo, todo el problema de Tipnis que hubo en esta carretera transamazónica, y también en la participación directa de qué grupos y qué sectores indígenas tenían lugares en los puestos y en los espacios de toma de decisión dentro del gobierno de Evo Morales. Entonces, dicho esto, regreso con lo que iniciaba, y es que parecería entonces que lo que estaba en disputa era qué significaba ser un gobierno indígena, ¿no? Enarbolarse, autodenominarse como gobierno indígena implicaba para cierta visión, ¿no?, como la de Silvia, posturas muy concretas en torno al proyecto económico nacional, al cauce que iba a seguir este gobierno. Y para el gobierno de Evo Morales, lo que de indígena tenía no parecía que se quedaba en la explotación de una imagen, en la explotación de una vestimenta, y en ese sentido de la esencialización de lo que era ser indígena, y particularmente con el aymara en el centro de esa construcción. Entonces, por un lado creo que es esto, y por otro lado también creo que se escaló demasiado, ¿no? Que realmente Silvia, ni con el catarismo, tampoco es que haya roto por completo, pero sí se va separando, ¿no? Precisamente por estas diferencias en las que no comulga y que le impiden a ella, insisto, pues seguir determinada línea hasta el final. Ahora bien, entrando al tema de los feminismos, sabemos que ella ha estudiado los procesos de mestizaje, el sistema de relaciones de género y el lugar que ocupa la mujer en las sociedades andinas. ¿Nos puedes explicar cuál es la visión que ella nos presenta además? Ahí creo que hay una profundidad en el tema mismo que Silvia ha trabajado desde diferentes ángulos, pero uno de ellos, y en comunión además con un problema que atraviesa las disquisiciones sobre género y feminismos en el continente, es precisamente la doble militancia, ¿no? Es decir, la militancia de los feminismos que pueden ser, no solo que pueden, sino que deben ser y responden a las agendas indígenas, y por otro lado una serie de discusiones con los feminismos más, si no hegemónicos, por lo menos sí los que llegan a tener mucha más luz en la palestra, ¿no? Que ganan reflectores en la palestra. Eso por un lado en cuestión de cuál ha sido su diálogo con los feminismos. Por otro lado, el papel de la mujer indígena, insisto, tiene una serie de elementos que no solo Silvia ha estudiado, pero que ha recuperado. Y es, por ejemplo, ¿no?, la complementariedad, pero al mismo tiempo sí la contradicción y este desafío que es detectar aquellas estructuras que podríamos denominar patriarcales dentro de la sociedad andina, pero que al mismo tiempo también se distinguen de otras formas que adquiere el patriarcado en sociedades no indígenas y en sociedades no andinas. En cuanto a la mujer, a mí me gusta mucho un ejemplo que es el chachahuarmi, que es el matrimonio de prueba, y cómo dentro de la constitución de las mujeres en sociedades andinas aymaras, esta figura del matrimonio de prueba contrasta con la otra idea de no divorcio. Pero al mismo tiempo, ¿qué significa esto? Significa que la pareja joven va a ser un periodo de prueba, y una vez que se distinga si son compatibles o no, se decide si proceden al matrimonio o se suspende la relación. ¿Por qué es tan importante este matrimonio de prueba? Porque con las mujeres, y precisamente a partir de la división dual de las comunidades andinas aymaras particularmente, estos matrimonios en general vienen asociados con derechos comunitarios. Es decir, derechos de acceso, por ejemplo, a ciertos recursos, y en el momento del matrimonio viene también una especie de contrato con la comunidad. De modo que una vez que se cifra, que se oficializa de algún modo ese matrimonio,
no solamente está en juego el interés de la pareja, el interés de esta mujer con el interés de este hombre, sino el interés de la comunidad que los recibe y de la comunidad con la que mantienen relación. Evidentemente esto no es un universal para todos los grupos aymaras, pero, insisto, esto implica un desafío a las propias concepciones desde las que uno se acerca a analizar el papel de las mujeres en los Andes. Por otro lado, sin abandonar la relevancia de las mujeres dentro del ámbito doméstico, Silvia ha podido también recuperar su importancia dentro de las conformaciones políticas, por supuesto, dentro de las juntas vecinales del Alto, también dentro de las manifestaciones, ¿no? Los cierres de carreteras. Y una de las cosas que a mí me gustaban mucho en alguna entrevista que le hacían, decía ella, cuando se entrevistaba a las mujeres que estaban al frente en las barricadas, en los cierres de caminos, le preguntaban que por qué iban las mujeres por delante. Y una de las mujeres contestaba, pues es que a la hora de la confrontación con la autoridad, a las mujeres nos pegan, pero nos pegan quedito. A diferencia de mandar a los hombres o a los varones a la primera línea, y entonces la confrontación con la policía, con el ejército, podía tener consecuencias mucho más graves. Rescatar la posibilidad de la agencia de las mujeres dentro de las movilizaciones, desde los ciclos de movilización de la primera década de este siglo hasta las más recientes, y por otro lado su formación política y la cantidad de asociaciones que se gestaron también en este periodo para la formación política de las mujeres de distintos ámbitos, no solamente urbanos, sino también rurales, ¿no? Entonces creo que esta experiencia de Silvia, de además ir con ellas, ¿no? Al parejo con ellas y haber participado directamente con muchas de estas mujeres, le permite hacer esta serie de aproximaciones tan ricas. Rosely, este acercamiento, vamos a decir, a las mujeres de a pie, ¿no la aleja en algún sentido de los feminismos académicos que justamente desde el cubículo teorizan sobre la situación de las mujeres? Evidentemente, claro, tienes toda la razón, y eso además creo que es algo que a Silvia le enorgullece mucho. Precisamente pensar que la lejanía o mantener distancia, incluso a veces a pesar de la voluntad de uno, pero si se mantiene una distancia con las militancias directas femeninas, pues los feminismos pierden en su diversidad, pierden en su capacidad teórica, y al mismo tiempo tampoco piensa que el feminismo comunitario, que el feminismo indígena sea mejor, ni descalifica a otros feminismos, pero sí es capaz de distinguir de dónde provienen esas diferencias. Y por supuesto de insistir, como lo han insistido muchísimas académicas también, en pensar que pues los feminismos precisamente por eso son plurales, ¿no? Porque responden a los retos, a las dificultades, a los obstáculos, a las formas de la dominación específicas de las mujeres en diferentes espacios, estratos sociales, ¿no? Reivindicaciones étnicas. Y entonces los feminismos pues tienen que responder a lo que cada grupo de mujeres está apuntando, ¿no? Lo que más urgente le parece a cada una de ellas. Pero al mismo tiempo, esto es interesante porque, insisto, si bien Silvia detecta muy bien estas falencias en los feminismos académicos, tampoco renuncia a la academia. Y eso a mí me parece hoy en día muy importante rescatar. Podemos ser muy críticas de la academia, podemos ser muy críticas de lo que se produce desde las universidades y los cubículos, y esa crítica tiene que servirnos para nutrir precisamente nuestros estudios, no para renunciar al lugar que la academia puede y debe jugar dentro de sus responsabilidades con la sociedad. E insisto que esto me parece muy importante porque dentro de las prácticas, diversísimas prácticas feministas, pues tampoco tendríamos que abandonarla, ¿no? Y creo que Silvia también es muy clara en eso, ¿no? Hay que estar a ras de suelo, pero tampoco podemos abandonar la responsabilidad que adquirimos desde la academia. Y quizá por eso ella resulta tan fascinante, porque tiene toda esta vertiente de la cual tú ya has hablado, la académica, pero además su trabajo pues en la militancia, como activista,
que nunca ha dejado de lado, Rosely. Sí, y recientemente también, no solo por un lado su actividad académica, su activismo político, y más recientemente veía que muchos de sus proyectos son de, como ella le dice, pequeñas respuestas a grandísimos problemas y que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo manual, ¿no? Un poco esta línea que además ella rescata de las experiencias anarquistas, ¿no? De no separar el trabajo intelectual del trabajo manual y pensar que, por ejemplo, los nuevos colectivos que está haciendo implican ponerse a hacer trabajo manual y que esto quiere decir a construir paredes, a hacer baños secos, a cocinar, es decir, a trabajar directamente con las manos. Y al mismo tiempo esto comulga con otra idea del cuerpo, ¿no? De este vínculo entre lo intelectual, pero sin descuidar el cuerpo, sin descuidar tampoco una parte que es intrínseca, pero que al mismo tiempo, quién sabe cómo normalmente logramos separarla, ¿no? Como si fuera un espacio y un ámbito independiente que no toca a los demás, que es el bienestar, pues, espiritual, ¿no? Es decir, sí la academia, sí la racionalidad, sí la teorización, también el trabajo manual, el bienestar y el cuidado del cuerpo, pero también el cuidado de lo espiritual, del ánimo, de lo que nos permite seguir avanzar. Y por otro lado, bajarle al ritmo, ¿no? Cada vez más esto se ha convertido en un tema, ¿no? Incluso bajarle al ritmo de nuestra autoexplotación es ya una forma de subversión, ¿no? Y creo que esta última beta es la que ha estado promoviendo mucho y sobre todo en las reflexiones que ha hecho sobre la pandemia específicamente y pensar que pues en algunos momentos incluso los huertos urbanos, los trueques en la misma colonia, en los mismos barrios, en los mismos pueblos, pueden justamente fraguar estas alternativas frente a una crisis global que además tenemos encima y con un horizonte que por lo menos nos plantea otro periodo largo de aislamiento y de separación, ¿no? Entonces creo que esta otra beta se va a conjugar, o sea, si algo le faltaba a Silvia en su muy complejo repertorio de intereses, creo que esta última es también muy, muy interesante, ¿no? El autocuidado y el cuidado colectivo. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre los aportes de la intelectual boliviana Silvia Rivera Cusicanqui con la doctora Diana Rosely Pérez Gerardo, ella investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludamos esta noche de martes a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. La historia de Silvia Rivera Cusicanqui es la de una pensadora latinoamericana quien ha renovado la categoría mestiza para ponerla en un rango emancipatorio.
Su pensamiento y acciones nos invitan a descolonializarnos, incluso del pensamiento universitario eurocentrista. Su trabajo tiene lugar en el Tambo, espacio de resistencia política y cultural ubicado en la ciudad de La Paz, y uno de los programas que logra retratarla a ella y a ese lugar de cuerpo entero pertenece a la serie Historias de Vidas, que son documentales producidos por el canal Encuentro de la Televisión Pública Argentina. Su conductora cuenta biografías para no olvidar y hacer memoria colectiva, crear lazos de solidaridad y resistencia cultural. Y acerca del programa dedicado a Silvia Rivera Cusicanqui, nos comenta. Vamos a escucharla. Bueno, mi nombre es Ana Cacopardo, soy periodista, docente y documentalista de la Argentina. Trabajo para la televisión pública de mi país. Silvia Rivera Cusicanqui, en mi opinión, es una de las intelectuales más lúcidas, más originales de América Latina. Compartimos con ella una semana en La Paz y en ese intercambio pudimos rodar un documental que ustedes pueden encontrar en YouTube, pueden buscarlo como Historias de Vidas, Silvia Rivera Cusicanqui, y creo que es una buena entrada para asomarse al pensamiento de Silvia, que es un pensamiento posicionado en el sur andino. Yo creo que lo primero que hace Silvia es invitarnos a corrernos de la matriz eurocéntrica con la que nos hemos configurado, a pensar lo que ella nombra como colonialismo interno. Colonialismo interno entendido como la valorización de lo europeo y la desvalorización de lo propio, ¿no? Esas formas sutiles del racismo, ¿no? Que son también herencia colonial. Y eso también se traduce para quienes, por ejemplo, hacemos tarea de investigación y de docencia, en visualizar cómo la colonialidad nos ha impactado y cómo la desarmamos. En el Tambo, que así se llama el espacio de trabajo de Silvia en La Paz, que es un espacio de reflexión, donde hay talleres, donde hay expresiones artísticas. En el Tambo, quienes van a tomar clases también trabajan la tierra y también aprenden sobre el adobe, es decir, que se rompe con esa división entre el trabajo manual y el intelectual. Eso como una práctica decolonizadora concreta, ¿no? Que Silvia propone a los alumnos, a los estudiantes que se acercan al Tambo. Me parece que hay después una cantidad de conceptos que ella desarrolla, el concepto de cheje, que es una voz aymara y quechua que le sirve para pensar el mestizaje en América Latina, en Bolivia, y su propia experiencia de mestizaje, porque Silvia es hija y descendiente de aymaras y de blancos. Vale la pena, no se lo pierdan, si no la conocen, ahí tienen el documental como una primera ventana y luego vayan a sus libros, a sus artículos, la mayoría de ellos los van a encontrar en línea. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con la doctora Diana Rosselli Pérez Gerardo, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conversamos con ella sobre la obra de Silvia Rivera Cusicanqui. Rosselli, ¿cómo y por qué tu acercamiento a la obra de esta intelectual boliviana? Una cosa que quiero agradecerte muchísimo es que me hayas invitado a regresar a los trabajos de Silvia, porque yo trabajé su obra hace 10 años, cuando estaba realmente buscando problemas sobre la relación entre quechuas, mestizos y aymaras en Bolivia a propósito de la muy reciente en ese momento llegada a la presidencia de Evo Morales.
Estoy formada como latinoamericanista, soy orgullosamente latinoamericanista formada en la Universidad Nacional, y en ese momento, hacia el 2009, la burbujeante condición que había después del triunfo de Evo Morales hizo que todos nos volcáramos a tratar de ver qué había pasado. Había mucha expectativa, muchas esperanzas, y precisamente por eso es que yo, vía el trabajo de en ese entonces maestría que estaba realizando, me acerqué a Bolivia. Y evidentemente Silvia destacaba ahí como uno de los ángulos, ¿no? que sostenían, uno de los pilares que sostenían a muchos de los movimientos que habían nutrido por diferentes lados varias de las corrientes que estaban ahí involucradas. Finalmente a Silvia yo la empiezo a abordar precisamente buscando las relaciones que se habían establecido particularmente entre quechuas y aymaras. A mí me había llamado la atención en ese momento que se hablaba mucho de los aymaras del altiplano, pero que demográficamente los quechuas incluso eran más que los aymaras. Y cómo el gobierno de Evo Morales se estaba construyendo a partir de la imagen casi exclusiva de los aymaras, no solo relegando un poquito a toda la gran cantidad de naciones y nacionalidades amazónicas que pertenecen a Bolivia, sino también a los quechuas, ¿no? Y que esto venía de una tradición o de un conflicto simbólico, cultural, entre Perú y Bolivia, ¿no? Donde parecía que los quechuas son más bien simbólicamente representativos del Perú, mientras que los aymaras eran de Bolivia. Es justo en este momento que yo me incorporo a trabajar las relaciones en las luchas campesinas desde los 70s hacia el catarismo, las migraciones que hubo después del cierre de minas, desde el altiplano hacia zonas como Cochabamba, y por supuesto la obra Oprimidos pero no vencidos de Silvia Rivera pues era una de las claves para poder entender este proceso. Y a partir de este libro magnífico que hasta hace muy poco no se conseguía, esto también es muy importante, de la relevancia que ha tomado Silvia, la revisión de varias de sus obras en editoriales como Tinta Limón, incluso editoriales independientes, hicieron que la circulación de su obra pues tomara todavía un auge, ¿no? Que llevó también a colocar a Silvia como uno de los referentes del pensamiento latinoamericano. Insisto, el libro de Oprimidos pero no vencidos, que es una de sus obras clave, no se conseguía del todo, no era fácil conseguirlo hace unos años, pero eso no restaba la incidencia además que había tenido en varios de los estudios posteriores sobre luchas campesinas, sobre catarismo y sobre aymaras en Bolivia. Nos has hablado de Silvia, nos la has presentado como una mujer de múltiples intereses. En la primera parte de la entrevista nos decías que ella tiene una postura crítica alrededor de muchos temas. De manera resumida, si me permites la palabra, ¿podrías explicarle, decirle a nuestras audiencias cuáles son estos intereses? ¿Por qué vertientes ha estado ya trabajando a lo largo de ya muchos años? Con mucho gusto lo intento. Como decía al principio, el amplio abanico hace que también sea muy itinerante en sus intereses, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que resumirlo o sintetizarlo en algunos ejes, serían, la primera, las luchas campesinas e indígenas de finales del siglo XX. La segunda sería toda la crítica sobre el colonialismo. La tercera, que creo que esta es muy importante, sería la interdisciplina y, por ejemplo, los cruces disciplinarios que hace desde la sociología con la imagen, con el análisis de la imagen, con el cine, con las artes plásticas en general, y toda una beta que salió por ahí. La otra tendría que ver, por supuesto, con mujeres y particularmente un interés que hubo sobre los trabajadores y las experiencias libertarias de los artesanos. También un texto pues, muy sugerente, ¿no?, sobre los artesanos libertarios y la ética del trabajo. Y finalmente creo que el mestizaje y las propuestas que hace para el mestizaje, que, insisto, surgieron a partir de sus propias contradicciones, de sus propios crisis, ¿no?, que había enfrentado, y que la van a llevar hacia la propuesta de otro mestizaje, del cheje, ¿no?, que es uno de sus conceptos claves,
y que nos sirve mucho para pensar fuera de las dicotomías. Es decir, Cheje, que es esta idea de la mezcla, de una mezcla que no es el mestizo que fusiona armónicamente y sin conflictos sus dos herencias. Cheje para Silvia es este mestizo liberado de su vergüenza. Es la sintaxis pero con contradicción. Este específico rasgo, abrazar la contradicción, sería una de los detonadores de todo su repertorio teórico, metodológico y crítico. Pensar que la contradicción no es mala, ¿no? Que se puede vivir en la contradicción, que se puede coexistir con lo opuesto, pero sin necesariamente fundirse o diluirse en él. Y yo creo que alrededor de esta categoría muy potente es que podemos también vincular muchos de los intereses, es decir, alrededor de toda esta crítica al mestizaje y de los conceptos que ha trabajado para trascender la idea misma del mestizaje, ahí se articulan muchos de sus estudios de la sociología de la imagen, muchos de sus perspectivas o de sus ideas sobre el catarismo, sobre las luchas campesinas, sobre las concepciones y las identidades indígenas, sobre los movimientos indígenas históricos. Entonces creo que si tuviéramos que armar un mapa de todos los temas, tendríamos que poner en el centro, pienso yo que funcionaría, al mestizaje, y a partir de ahí articularlo con toda la serie de análisis que ha hecho sobre las mujeres, sobre las cholas, sobre los artesanos libertarios, sociología de la imagen y luchas campesinas, además de feminismos recientes. Como nos decías, múltiples los intereses de Silvia, y también comentabas que desde hace 2 décadas ella se ha convertido en un referente múltiple. Sin embargo, para quienes no conocemos su obra o la conocemos de manera superficial, ¿cómo nos sugieres acercarnos a ella? Yo creo que hay 2 vertientes, ¿no? Que además hemos aprendido ahora recientemente con nuestra transición a la docencia virtual. Y es que por un lado, por supuesto, tener un libro y leerlo, y cada vez más se siente más bonito la materialidad, ¿verdad?, del libro. Y si fuera posible, por supuesto, yo diría que Sociología de la Imagen, Miradas Chejes desde la Historia Andina, es un libro que articula varios textos, es decir, es una compilación que permite muy bien hacer este paneo, ¿no?, de los intereses de Silvia. Yo creo que a través de ese libro sería un muy buen acercamiento, pero como decía, si no es posible acceder a un libro, si en este mundo de VIX en el que hemos convertido nuestra agencia en el mundo, no se los permite, hay varios videos, ¿no?, y de entrevistas a Silvia que le permiten además a uno verla, ¿no?, cómo va concatenando muchas de sus ideas. Y hay varias entrevistas disponibles en YouTube y en otros medios, en su propia red social de Colectivo Cheje. Hay varias entrevistas que a quien no conoce o todavía no ha tenido la oportunidad de acercarse a la obra y a la producción de Silvia Rivera, podrían muy bien abrir, ¿no?, el camino y marcar algunos punteros que puedan guiar este acercamiento. Por supuesto, hay una serie de producciones académicas, pero, insisto, Sociología de la Imagen creo que podría ser uno. Y su más reciente libro sobre un mundo cheje, también Utopías. Ahí me disculparán, no, este libro no lo tengo, sé que está, he visto más o menos de qué trata, pero esta última versión también es como una síntesis de lo que les decía, ¿no? El cheje como uno de los conceptos articuladores de sus múltiples intereses. Ya que estamos en época de pandemia, el tema es obligado. Algo nos dejabas ver en la primera parte de la entrevista sobre las reflexiones que ha realizado Silvia en torno a la misma y sobre la importancia del cuidado y del autocuidado en estos tiempos. ¿Qué más comentarías sobre estas reflexiones, estos aportes de Silvia Rivera a un momento tan particular como el que estamos viviendo? Claro, este punto es muy importante porque a todos nos ha tocado directamente esta crisis global. Creo que esa es una de las diferencias de todas las demás crisis que habíamos vivido, ¿no? Y es que esta crisis es global,
pero al mismo tiempo es tremendamente personal, ¿no? Es decir, nos atañe directamente a todos y cada uno de nosotros de forma distinta, aunque el problema sea el mismo. Y justamente Silvia lo que decía es cómo respondemos a una crisis global en la que la enfermedad misma es solamente el inicio de una crisis. Esta advertencia puede sonar un poco escandalosa, ¿verdad? Y tal vez agorera, pero lo que decía Silvia es, la enfermedad es sí una crisis, la amenaza de la enfermedad es una crisis, pero fíjense cómo hay una conversión del tiempo. De pronto viene un ritmo, ¿no? Donde el tiempo se convierte en estadísticas, en cuántos enfermos hay hoy, en cuántas defunciones hay hoy, y eso impide de algún modo la trascendencia de poder pensar el futuro y de poder pensar incluso el presente que no sea en función de estas estadísticas. Y precisamente alrededor de lo que esta pandemia ha hecho con el tiempo de todos nosotros, ¿no? Con el tiempo de seguir trabajando desde casa y de repente perder las nociones del día, de la noche, de las horas laborales, de las horas de descanso, de las horas de recreo. Decía ella, habría que pensar, y de nuevo, no necesariamente como un mal agüero, pero habría que pensar que la crisis de la enfermedad es apenas el inicio de una crisis más grande y adelantarnos a imaginar respuestas locales, comunitarias, familiares, personales para enfrentar la crisis es, dice ella, nuestra mejor posibilidad. No podemos confiar en una respuesta global que va a insistir, ella decía, por ejemplo, en nuevas formas del consumo, que ha profundizado varias de las lógicas, no solo del consumo por Internet, sino de lo que se debe o no consumir. Y pensaba ella lo que implica incluso la vacuna misma, ¿no? Es decir, en términos de las economías, de las diferencias entre los países, quiénes van a poder pagarlas, qué países, no nada más que individuos podrán hacerlo, sino qué países podrán hacerlo, en qué orden, a quién se le dará prioridad. Y decía ella, pues la respuesta es soluciones pequeñas a grandes problemas. Y es ahí donde también interviene precisamente no solo el fortalecimiento de nuestras redes más cercanas, fortalecerlas cuando las haya, crearlas cuando no las hay, y aprovechar las formaciones sociales abigarradas que las sociedades latinoamericanas tenemos, ¿no? Intercambios, trueques, formas más o menos ritualizadas del intercambio, y que esto, en la medida en la que desafían las lógicas del consumo, del capitalismo, pues son respuestas que pueden darnos esperanza sobre el mundo amenazado no solo por esta pandemia, sino por un montón de dinámicas e inercias en las que ya veníamos viviendo. ¿Hay algo que se nos haya quedado en el tintero que quisieras comentar, Roseli? Sí, creo que hay una última cosa y que a mí me gusta mucho como docente también que soy, además de investigadora, que es cómo forjar y cómo, no quiero decir enseñar, pero cómo transmitir estas voluntades, construir comunidades de conocimiento. Eso creo que es una de las propuestas que a mí más me han gustado de Silvia. Más allá de la transmisión o transferencia de conocimientos, cuando estamos en un aula, cuando estamos en una universidad, generamos comunidades, aunque sea temporales, que nos duran un semestre o 2 semestres o un trimestre, pero que a partir de esas comunidades también se pueden construir afinidades e ir trabajando y detallando en proyectos colectivos políticos. Esto me lleva nada más a el taller de historia oral andina, porque creo que ese sí se nos había quedado y que tiene que ver precisamente con una postura política de la docencia que ha desarrollado Silvia. Y a partir de ella, no solamente estos intelectuales aymaras que después tuvieron mucho protagonismo y se insertaron no solo en el gobierno, sino dentro de todo una corriente de pensamiento, creo que ahí sí sería importante rescatar lo que Silvia ha potenciado para generar intelectuales independientes, críticos, autónomos, con conciencia política, con voluntad militante. Y esto, no es que Silvia tenga una varita mágica, ¿verdad? Pero sí creo que es el resultado de
el trabajo colectivo. Esto sí que de pronto es un autollamado, ¿verdad?, a pensar que nuestro trabajo académico no es y no puede ser en solitario, porque además en momentos de aislamiento social, pues nuestras charlas, los espacios de diálogo, por más que sean virtuales, son reconfortantes y hay que explotarlos en el mejor sentido, ¿no? Hay que hacer que estos reditúen en proyectos políticos, en proyectos comunitarios, en solidaridades, en, como ella le decía, el conocimiento con la olla común. Pensemos que no es la competencia entre los estudiantes o la competencia entre los colegas, sino pensar que ese conocimiento es y debe ser colectivo para poder cumplir con el compromiso que hemos adquirido con la sociedad. Pues ha sido un gusto platicar esta noche con la doctora Diana Rosselli Pérez Gerardo, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios. Agradecemos de verdad tu participación en este espacio y nos despedimos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un placer estar acá en el programa. Las mujeres contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.